Alumnos, ¿qué tal? Les mando un saludo muy grande para cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra clase para el día de hoy, recordando que la clase anterior habíamos trabajado la literatura prehispánica, recordando que la literatura prehispánica va a ser la literatura que practicábamos nosotros antes de la llegada de los españoles. Y básicamente era una literatura oral, ¿no? Que se transmitía de generación en generación. Entonces, ya cuando los españoles llegan y nos conquistan, ellos van obviamente a darnos, a implantarnos muchas cosas. Dentro de ella también la literatura. Entonces vamos a empezar. Hoy trabajamos la literatura de la conquista. Y vemos la literatura de la conquista. Vamos a adentrarnos a ese ámbito. Vamos a ir contextualmente a esos tiempos. Y se inicia la conquista de Perú en el año de 1532, por historia lo sabemos, con la captura de Atahualpa en Cajamarca. A raíz de la conquista del Perú por los españoles cambia la vida del poblador peruano. De hecho, iba a cambiar muchas cosas. Le fueron dados ciertos impuestos, normas de vida, creencias, el idioma castellano. Es decir, pasó a ser un pueblo dominado y pasivo. De hecho, que todas las cosas que trajeron los españoles, los peruanos éramos sometidos y teníamos que obedecer. Obviamente, el que no obedecía, pues muchos incluso eran ejecutados, ¿no? Algunos, y bueno, otros eran enviados a hacer trabajos forzados, etc. Eso fue en el contexto básicamente histórico, recordando que llegaron los españoles, haciendo un poco de historia, cuando el Tahuantinsuyo estaba temblando, por decirlo de esa manera. Había una guerra civil interna entre Huáscar y Atahualpa para ver cuál de los dos pues se quedaba como rey, como inca de todo el Tahuantinsuyo bajo la panaca real, ¿no? Entonces estaríamos hablando básicamente de un contexto histórico de cómo se dio la literatura de la conquista. Esta literatura tiene características. Durante la conquista existieron dos vertientes literarias. La primera va a ser la vertiente popular y la segunda va a ser la vertiente culta. Dentro de la vertiente popular se va a resaltar las coplas y los romances. Y en la otra vertiente culta vamos a ver que destacaron las crónicas. Perfecto. Vamos a ver qué eran las coplas, ¿no? Dentro de la literatura popular. Los primeros soldados españoles que llegaron a nuestro país eran hombres rudos y casi analfabetos. Ellos recitaron las primeras coplas, recordando que los españoles que llegaron a nuestra conquista, por historia lo sabemos, eran personas analfabetas que no tenían educación. Muchos de ellos obviamente habían sido personas que incluso habían sido reclutadas de algunas cárceles, personas que eran indigentes, personas vagabundas, etcétera, ¿no? Esos fueron los que vinieron a conquistarnos. Incluso el mismo Diego de Almagro y Francisco Pizarro eran personas que no sabían escribir ni leer, etcétera. Los únicos cultos que llegaron fueron de la parte de la parte del clérigo, ¿no? Vale decir, de Hernando de Luque, y los que acompañaron en este séquito de clérigos que sí tenían una formación académica y educativa. Muy bien. Las coplas eran composiciones muy breves pertenecientes a la tradición española. Solían ser cantadas por estos soldados de tal forma que servían para burlarse de sus jefes. Bueno, hasta la actualidad todavía, ¿no? Por ejemplo, en el ejército, cuando uno hace servicio militar obligatorio, ahora es servicio militar voluntario, ¿no? Antes era obligatorio. Uno canta ciertas, vocifera algunos cánticos que es para burlarse de la gente, de un soldado, etcétera. Algo así también eran las coplas en aquellos tiempos, ¿no? Los soldados mal cantado, mal hablado, etcétera, lo hacían, ¿no? Esas eran las coplas. Y básicamente eran cánticos burlescos, cánticos de, ¿qué se puede decir? De vítores, de alegría, de euforia, etcétera. Vamos a ver qué eran los romances. Se origina de la tradición popular española, también está dentro de esta literatura, de una de las vertientes que sería la popular, pues no, eran más extensos y tenían una mezcla de literatura épica, o sea, narraban hechos, y una literatura lírica, expresaban sentimientos de amor. Los romances básicamente eran más extensos, eran narraciones épicas, vale decir, cuando hablamos de épico estamos hablando de narraciones de conquista, de guerra, de héroes, etcétera. Eso eran los romances. Pero también, a la vez, también eran narraciones
escritos sentimentales, ¿no? Básicamente de amor, recordando que todos los soldados que vinieron, generales, comandantes, etcétera, estaban, muchos de ellos, casi la gran mayoría, lejos de su familia, de su pareja, novias, esposas, hijos, y justamente los romances servían para eso también, para expresar lo que sentían. Muy bien. Vamos a pasar ahora a las crónicas. Entonces, en las crónicas vamos a ver que son relatos escritos del pasado prehispánico donde se transmiten costumbres, ritos, tradiciones culturales. Bueno, las crónicas, estas crónicas va a ser básicamente narraciones, relatos que van a ser escritos obviamente por personas obviamente que saben escribir, se supone que han tenido educación, estas personas eran cultas y de hecho también aparte de eso pues recogían las expresiones orales, la literatura oral de aquellos tiempos que les era proporcionado por los indígenas y que contaban pues mitos, leyendas, tradiciones, etcétera, ritos, ¿no? Y todo esto se escribía, esas eran las crónicas. Y vamos a tener dentro de las crónicas una subdivisión y vamos a encontrar primero en la primera división a las crónicas españolas. Obviamente estas crónicas eran escritas por los españoles y como máximo representante tenemos a Pedro Cieza de León. Va a ser uno de los grandes representantes de estas crónicas y su obra, su crónica, El Señorío de los Incas, que va a ser esta obra, esta producción, donde nos relata toda la historia del pasado incaico. O sea, alguien tuvo que contarle, alguien tuvo que informarle qué pasó en el Perú antes de la llegada de los españoles para que lo pueda escribir. Entonces se servía de muchos indígenas que iban contando, iban narrando y Pedro Cieza de León lo que hacía era escribir, ¿no? Y así nace esta primera crónica, El Señorío de los Incas. Después vamos a tener la siguiente división, las crónicas indígenas. Estas crónicas eran escritas por autores de lengua materna como el quechua. Su español no era tan claro, en tal sentido eran difíciles de entender. Los cronistas más representativos son Guamán Poma de Ayala, Felipe Guamán Poma de Ayala, Tito Cusiyupanqui o Titu Cusiyupanqui y Juan Santa Cruz Pachacutic. Guamán Poma de Ayala va a ser el máximo representante, ¿no? Es el cronista indígena obviamente importante. Su obra principal, Nueva Crónica y Buen Gobierno, nos va a relatar los abusos cometidos de los españoles hacia los indios. Sus crónicas siempre van acompañadas de dibujos. Ustedes pueden ver ahí que dos dibujos donde se ve, por ejemplo, ahí que está siendo latigado un indígena sujetado me parece que en un tronco, en un madero, ¿sí? Y también las peleas, ¿no? Que había, las batallas, ¿no? Si bien es cierto, como no dominaban mucho el español, escribían, Guamán Poma ya le escribía, no era muy entendible, que digamos, ¿no? Pero el dibujo sí, el dibujo te relata, ¿qué cosa? Crónicas de lo que vivían los indios de aquellos tiempos, ¿no? Máximo representante, Felipe Guamán Poma de Ayala. Y por último vamos a tener los cronistas mestizos. Estos cronistas fueron escritos, obviamente, estas crónicas, perdón, fueron escritas por mestizos, hijos de españoles con indígenas del Perú. Recordando eso, ¿no? Importante, que los mestizos eran una mezcla de sangre entre españoles y peruanos, por decirlo de esa manera, ¿no? O indígenas en aquellos tiempos, y ahí nacían los mestizos. De hecho, que hablaban quechua y español, pues, ¿no? Porque si tenían padres españoles, iban a aprender el español, y de parte materna, pues, el quechua. El más representativo de estas crónicas mestizas es Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Cuya obra principal, Los Comentarios Reales, que fue escrita en dos tiempos, una primera parte y una segunda parte, que lo vamos a ver más adelante, donde nos relata sobre el imperio incaico y sobre la conquista del Perú. Básicamente también ahí va a narrar todo lo que sucedió antes de la llegada de los españoles, vale decir, a través de ese tiempo donde él incluso ni habría nacido,
pero le van narrando cómo fue el imperio incaico y él va escribiendo, y además también sobre la conquista del Perú, ¿no? Todo lo que sucedía en el Perú, los abusos también, ¿no? Y hay una frase muy célebre de él, ¿no? De Inca Garcilaso de la Vega. Ah, vamos a ver un poquito la biografía a grandes rasgos. Inca Garcilaso de la Vega, su nombre original va a ser Gómez Suárez de Figueroa. Gómez Suárez de Figueroa va a ser el nombre de Inca Garcilaso de la Vega. Pertenece a la época de la conquista, obviamente, y cultivó el género narrativo crónica. Recuerda que él es un cronista, pero como es una narración, estaría dentro del género narrativo. Perfecto. Es considerado mejor cronista mestizo, precursor de letras peruanas, padre de letras americanas. Así lo consideran hasta el día de hoy. Y tiene algunos premios o galardones, o es distinguido como mejor cronista peruano, primer mestizo biológico espiritual de América, ¿no? Sus obras principales tenemos Diálogos de Amor en el año 1589. Después vamos a tener la genealogía de García Pérez de Vargas en el año de 1596, La Florida del Inca en el año de 1605 y los comentarios reales que les había dicho que había sido escrita o publicada en dos partes, ¿no? La primera parte fue en el año 1609 y la segunda parte en el año 1617, ¿no? Entonces, esto a grandes rasgos es la biografía de Inca Garcilaso de la Vega. Ustedes ya me van a hacer más adelante la tarea más extensa, la biografía no solo de Inca Garcilaso, sino de otros representantes de esta literatura de la conquista. Vamos a hacer rapidito un resumen de lo que hemos trabajado el día de hoy. Literatura de la conquista. Bueno, vamos a ver que la literatura de la conquista va a ser cuando llegan los españoles, obviamente, en el año 1532, y tiene dos vertientes, la popular y la culta. Dentro de la popular encontramos los romances y las coplas romances, ya sabíamos que eran recitadas, narradas, vociferadas por los soldados, generales, comandantes, ¿no? Que no tenían mucha preparación. Y dentro de la culta vamos a encontrar historias, novelas, ensayos escritas por cronistas. Ya hemos visto que era un cronista. Y ahí habíamos dividido entre los cronistas indígenas, los mestizos y los españoles. Dentro de los indígenas habíamos encontrado algunos representantes, pero el que más sobresale va a ser Felipe Guamán Poma de Ayala y también Tito Cusi Yupanqui, ¿no? Y dentro de los mestizos, obviamente Garcilaso de la Vega, con su gran obra Comentarios Reales, ¿no? Dentro de los españoles vamos a encontrar a Pedro de Cieza, que es el que más me importa, sinceramente. Entonces, ahora, eso sería un poco resumen. Ahora lo que yo quiero es que ustedes me hagan una biografía con su dibujito bien chévere de Felipe Guamán Poma de Ayala, ¿sí? Una biografía con sus, con cada uno de sus dibujitos, sus obras, todo lo que pueden encontrar. También de Inca Garcilaso de la Vega, porque se le dice Inca Garcilaso de la Vega, etcétera. Ustedes busquen toda la información, sus dibujitos, sus obras, etcétera. Todavía no me toquen los comentarios reales, eso lo vamos a trabajar en la siguiente sesión. Y también de Pedro de Cieza como representante de los cronistas españoles, ¿sí? Entonces igual, biografía para cada uno, dibujito, obras y toda la información que puedan encontrar. Hasta aquí fue nuestra clase de literatura de la conquista en el área de comunicación. Muchas bendiciones y a cuidarse bastante.